Bueno, chicos, la parte de medición de potencia, ¿verdad? Es una parte muy importante en la cual tenemos que tomar en cuenta cómo se hace con corriente alterna dicha medición. Bueno, pues entonces, para medir potencia en CA, se utiliza un dispositivo, ¿verdad? Que se llama batímetro o watímetro, ¿ok? El batímetro o watímetro es un dispositivo que consiste de dos embobinados. Uno de los embobinados permite medir corriente y otro de ellos permite medir tensión. ¿Ok? ¿Cuál es su principio de funcionamiento? La idea del principio de funcionamiento de esto es que por medio de campos magnéticos, la desviación del medidor, vean que aquí yo traté de dibujar como una pantallita analógica de un medidor, ¿verdad? No lo quise hacer en principio digital porque se entiende menos. La idea es que ustedes entiendan cómo funciona. Y así entonces sepan cuál es el principio, ¿verdad? Entonces, el ángulo de desviación de esta parte central del núcleo, vean que esto es un núcleo ferromagnético, ¿verdad? Que tiene dos embobinados, ¿verdad? El embobinado que mide tensión, el embobinado que mide corriente, ¿verdad? Que es el que básicamente se va a desviar por el campo magnético que tengamos aplicado acá y va a dar un ángulo que nos va a decir una medición, perdón, de lo que es la potencia, ¿verdad? En ese momento, una multiplicación o el producto de la tensión por la corriente. Entonces son dos embobinados lo que tiene cada batímetro. Luego veremos que el batímetro realmente es eso, dos embobinados y uno se conecta de forma paralela, que es el de la tensión, y otro se conecta de forma serie o en serie para poder medir lo que es la corriente. Ahora bien, dichos embobinados han de tener una característica primordial para que cuando se conecten a un circuito a la hora de medir potencia, no interfieran en la medición. Recuerden que siempre que conectemos algo en serie o algo en paralelo, podríamos estar alterando tanto la medición de tensión como la medición de corriente. Entonces, a la hora de construir un batímetro o watímetro, se debe tomar en cuenta que la bobina que se va a conectar en serie, que es la de la corriente, de la misma forma que en los laboratorios de mediciones eléctricas y los laboratorios previos a este curso, ustedes miden corriente y miden tensión de una forma particular. Recuerden que la tensión yo la puedo medir simplemente en paralelo, ¿verdad? Y la corriente debo medirla en serie. Entonces es el mismo principio para el batímetro. Sin embargo, para no alterar dicha medición, estos embobinados deben tener características particulares. Por ejemplo, la bobina de corriente, ¿verdad? Vamos a ponerle por acá. La bobina de corriente, quizá le podemos poner como un puntito rojo. Ajá. La bobina de corriente, que es esta, ¿ok? Debe de ser una bobina que tenga una impedancia muy cercana a 0 ohms. Es decir, que sea una bobina que cuando yo la conecte no me vaya a generar una caída de tensión. ¿De acuerdo? ¿Entienden el principio de por qué tiene que ser una impedancia muy baja respecto al resto del circuito? De forma tal que no me altere la medición de la corriente. ¿Verdad? Que no me altere la medición de la corriente, porque si yo la conecto en serie y es una impedancia alta, me va a generar una caída de tensión significativa. Entonces yo esa bobina la conecto serialmente, pero debe ser casi como conectar una resistencia que venden de 0 ohms, ¿de acuerdo? Simplemente quiero medir la corriente. Hasta ahí vamos bien, chicos. Todo claro, profe. ¿Ok? Entonces, dicha bobina, como ya se los mencioné, se conecta en serie. Ahora bien, la otra bobina, ¿verdad? Que es, vean que todo esto les estoy hablando de un dispositivo que está encerrado en una cajita. En otras palabras, ustedes solo van a ver esto, ¿verdad? Hasta cierto punto van a ver, voy a hacer la cajita y luego la borro. Va a ser una cajita que va a tener esto, ¿verdad? Ustedes lo que ven son esas cuatro terminales, disculpen ahí el enredo, esas cuatro terminales y una pantallita, ¿ok? Entonces esto es lo que les estoy explicando es cómo es constituido internamente, ¿ok? Entonces, el otro embobinado que pretende medir tensión será un embobinado al contrario, que me simule un circuito abierto.
con el fin de que cuando yo conecte en paralelo no me altere la medición de tensión que yo estoy haciendo. Recuerden que cuando yo tengo impedancias en paralelo, ¿verdad? Esas dos impedancias, si una es muy alta y la otra es muy bajita, el equivalente de esas dos impedancias, cuando yo saque la Z equivalente entre esas dos, será muy parecido a la más pequeña, ¿ok? Por ejemplo, si yo pongo un mega ohm en paralelo con un ohm, el resultado es equivalente, se va a parecer muchísimo a un ohm y no a un mega ohm, ¿ok? Entonces es el mismo principio. Yo le conecto en paralelo una impedancia de forma tal que la vea casi como un abierto, que cuando yo saque el equivalente de esos dos se me parezca más a la que estoy midiendo y no a la que estoy conectando. ¿Ok? Ese es el principio de conexión y el principio de funcionamiento de un batímetro. ¿Ok? Entonces se conecta en paralelo porque quiere medir tensión. Hasta acá hay preguntas, chicos. No, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, ese es el principio de funcionamiento de dicho dispositivo que sirve para hacer un estimado de la potencia, potencia promedio en un circuito de corriente alterna, ¿verdad? Para el cual tenemos que saber conectar este dispositivo. Ok. Profe, disculpe, Sí, claro. es que yo no entendí muy bien lo del principio de funcionamiento. No lo entendiste bien. Ok, bueno, ve que en síntesis, ¿verdad? Yo tengo una cajita a la cual yo solo le voy a ver cuatro huequitos, ¿verdad? Donde yo conecto un cable aquí, otro cable acá y otro cable acá. ¿Ok? Estas dos terminales yo jalo un cable y se las conecto en paralelo a la carga, ¿verdad? Al RL. ¿Ok? Se las conecto en paralelo porque yo le estoy conectando un embobinado, que es este de acá, vamos a ponerlo en amarillo. Ahorita borro esas rayas para que no quede tan feo. Ese se lo estoy conectando en paralelo a la carga de forma tal que como yo sé que este es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que cuando saque el paralelo de esos dos o el equivalente, va a ganar el más pequeño, es decir, la carga. Entonces no estoy alterando la tensión que cae a través de la carga. ¿Ok? Vamos a borrar este. Y el otro embobinado, las otras patitas, que son estas dos de acá, se me perdió el mouse, ajá, son estas dos de acá, esas las voy a conectar en serie a la carga, porque esto es tan pequeño, que es esta de acá, ¿qué? Esto es tan pequeño, que yo no voy a alterar la corriente que pasa por ahí, ¿de acuerdo? Ahora bien, eso es cómo lo conecto. ¿Cómo funciona? Es que vean que a través de este núcleo ferromagnético, ¿verdad? Va a inducirse una, por decirlo así, una señal eléctrica que va a desviar a esta otra bobina que está midiendo corriente. Esta está midiendo tensión. Entonces, a la hora de que se energizan ambas, la que me va a indicar cuánta potencia tengo es un equivalente de la desviación que produce poner esos dos campos magnéticos a desviarse. ¿Ok? Entonces, esa medida, por ejemplo, me puede dar aquí, qué sé yo, empiezo en 0 watts. Entonces, no, esa desviación me está dando, por decir un número, 40 watts. Acá. La desviación se provocó a la hora de poner este núcleo ferromagnético, ¿verdad? Se energizan las bobinas y el ángulo que generan estas dos, ¿verdad? Recuerden que el factor de potencia y todas esas cosas son el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Esta desviación de este pedacito ferromagnético, de ese núcleo que está ahí, equivale a una medición de potencia promedio del circuito que estoy midiendo. Ahora sí. Sí, listo. Gracias, Ok, profe. claro, con mucho gusto. Que déjeme ver si tengo que borrar algo ahí. No, no rayé. Es que no quiero que quede. Bueno, eso es 40, se puede quedar ahí. Es solo un ejemplo. Bueno, entonces, como ya les mencioné, a la hora de conectarlo, la bobina que mide corriente actúa como un cortocircuito porque es muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita, ¿verdad? Es como si no conectara nada. Y la bobina o el embobinado que va a medir tensión equivale a un circuito abierto para no perturbar la medición que estoy realizando. Ok, eso es algo que ya comentamos. Entonces, al energizar los embobinados se produce un efecto de inercia mecánica que produce un ángulo de desviación proporcional al valor promedio que ya les mencioné, que sería entonces el producto de la tensión y la corriente. Recuerden que potencia, por definición, en CC es corriente por tensión, ¿verdad? O tensión por corriente, da igual, es un producto.
Pero entonces aquí por medio de campos magnéticos, ¿verdad? Y efecto ferromagnético estoy haciendo que la desviación que da ese aparatito sea un equivalente de dicho producto. ¿Ok? Si por ejemplo yo llego a tener una, o como ya nosotros lo conocemos en CA, llego a tener una tensión que es V sub M coseno de omega T con un ángulo respectivo, ¿verdad? Es decir, esta que está acá. Y tengo además una corriente que es I sub M coseno omega T con su respectivo ángulo, pues entonces yo sé que dichos valores, recuerden que los dispositivos de medición me dan valores RMS o valores efectivos, ¿de acuerdo? Como yo estoy diciendo y aseverando que estos son sinusoidales, porque puede ser una fuente que no sea sinusoidal, en cuyo caso esto es mentira, ¿ok? Recuerden eso, en cuyo caso esto sería mentira. Si no fueran sinusoidales, yo no puedo decir que el valor RMS es esto dividido entre raíz de 2. Tengamos mucho cuidado con eso. Hay una forma de sacar el valor efectivo de una señal que no es sinusoidal. Bien, en este caso estoy yo diciendo que sí, que son sinusoidales ambas señales. Entonces, el valor RMS será el valor pico, que es este de acá, entre raíz de 2 y el ángulo. El ángulo no se va a ver afectado por ese raíz de 2 porque son escalares. ¿Ok? Ahora bien, la corriente será lo mismo. Entonces, yo lo que voy a medir con este aparatito que está acá es un valor de potencia promedio, es decir, la parte real de la potencia compleja. Recuerden que ese es el tema 2.4. Potencia compleja está compuesta por una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria es la potencia reactiva, que puede ser inductiva o capacitiva, y la parte real es la potencia promedio, ¿verdad? O potencia real, que es la que refiere más que todo a la parte resistiva. Entonces, potencia compleja se compone de parte real, parte imaginaria. La parte real corresponde a la parte resistiva del circuito y la parte imaginaria corresponde a la parte reactiva del circuito. Por eso es que S es igual a P más JQ. Q refiere a la potencia reactiva. ¿Ok? Bueno, entonces, dicho lo anterior, yo lo que estoy obteniendo a la hora de hacer una medición como esas es esto. P igual a URMS por IRMS coseno de la diferencia de los ángulos, es decir, el factor de potencia, ¿verdad? Entonces tengo que al final, como es raíz de 2 por raíz de 2, sería los valores pico entre 2, porque es raíz de 2 por raíz de 2 al cuadrado queda 2. Esa medición coseno de el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. ¿Hasta acá estamos claros? Sí, profe. Ok, entonces, bien. ¿Cómo se conecta ese chunche, verdad? Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo lo conecto, si conecto los embobinados mal, pues voy a tener problemas. ¿Qué va a pasar? Vean que en ese diagramita que dibujé yo ahí de conexión, el batímetro básicamente es la famosa cajita esa que yo les decía a ustedes, ¿verdad? Donde voy a tener, bueno, aquí tal vez la cajita la hubiese hecho un poquito más cerrada para que estas pelotitas, que son, digamos, los conectores, quedaran por fuera de la cajita, pero bueno, interpretemos el dibujo. Viene para acá, hay un embobinado, que este embobinado será el L, por ponerle un nombre de la corriente, y este será el L de la tensión, ¿ok? Entonces, si la carga ZL es esta, yo conecto la de la tensión en paralelo a la carga y yo sé que esta bobina es tan grande, tan grande, tan grande que cuando yo la conecto, el equivalente entre esos dos se parece más a ZL que a LV, ¿ok? Y sé también que al conectarle este en serie es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que cuando yo se lo conecte en serie le estoy sumando casi cero a la carga, por lo tanto la equivalente queda ZL. ¿Estamos claros, chicos? Sí. ¿Ok? Vean que ahí yo encerré en un circulito color naranja el más menos. Normalmente un batímetro trae más menos indicado en los conectores. Esos conectores lo que me dicen es la forma en que yo debo conectar el batímetro, porque no es lo mismo conectar cualquier terminal en serie o en paralelo a la carga. Ahora bien, si yo le doy vuelta a los dos, perfecto. El ángulo que me mide acá, el ángulo que me mide acá es una equivalencia de poner los dos al derecho, por decirlo de alguna forma. Al derecho quiero decir más menos, ¿ok? Vean que este más menos
va respecto a la fuente, ¿verdad? El que va en serie, es decir, el más queda del lado izquierdo y por decirlo de alguna forma, el menos queda al lado derecho. Y para la parte del embobinado que mide tensión, el más queda respecto a la carga, el positivo de la carga y el menos queda la referencia a la fuente, ¿ok? Eso se debe conectar así. Yo podría darle vuelta a los dos y sigo obteniendo un buen resultado. El problema está si yo conecto uno de los dos mal y el otro bien, porque entonces la desviación o el ángulo de desviación, en lugar de girar para donde está indicada esta flechita, color lila, ¿verdad? En lugar de girar hacia allá, pues va a girar hacia acá, ¿ok? Entonces, si gira hacia allá, el batímetro pues tiene un límite, un tope físico que me va a marcar 0, cuando en realidad es una desviación que se está dando hacia el otro lado, ¿verdad? Físicamente el batímetro analógico, ¿verdad? No uno digital, me va a dar eso. Uno digital pues también va a darle 0. Lo que pasa es que probablemente el digital les diga, conecta esto bien, ¿verdad? El analógico no. Entonces, eso es una indicación de cómo se debe conectar. Eso simplemente porque si en algún momento les toca realizar una medición de ese tipo, que sepan que más o menos quiere decir cómo debo conectarlo para que el ángulo de desviación que me dé la medición de potencia promedio sea el correcto. ¿Ok? Entonces aquí se los puse para asegurar que el ángulo de deflexión ascendente, el marcador, se conecta el más menos de la corriente hacia la fuente y el más menos de la tensión a la línea que viene, a la línea en la que se está midiendo la corriente, ver figura, es decir, esta de acá, para que la medición sea correcta. Hasta acá estamos claros, chicos. Todo claro, profe. Sí. Ok, pura vida. Bueno, entonces, ahora sí, tenemos ese ejemplillo, un ejemplo muy sencillo simplemente para que ustedes me determinen cuál es el valor que mediría ese batímetro que está ahí puesto. Vean que aquí yo en líneas verde claro, ¿verdad? Por no decir, sí, verde claro es esa cosa. Les puse qué significa cada medición, ¿verdad? Este significa un corto y este significa un abierto, matemáticamente hablando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo harían ustedes para hallar lo que les va a dar? Digamos, ustedes no tienen el batímetro, entonces, bueno, si yo conecto el batímetro así me daría tanto, debería darme cerca de tanto. ¿Cómo hacemos ese cálculo, chicos? Vean que ahí está la fuente es de 150 volts RMS con un ángulo de fase de 0 grados. Tenemos que el circuito, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, tiene una impedancia de línea de 12 ohms, ¿verdad? Y J10 no son valores reales, ¿verdad? Simplemente un ejemplo de lo que queremos ver. Y ahí la carga consiste en la parte de 8 menos J6, ¿verdad? Esto, como está en serie, se puede ver como una carga, perdón, y esto se puede ver, digamos, como una impedancia de línea. Aquí el circuito no tiene mucho sentido real, porque vean que esto es altísimo, ¿verdad? Para que fuese una impedancia de línea, pues tendría que ser un poquito más bajo. Y si no, pues tenemos problemas ahí de conexión. Pero no importa, lo que queremos es ver el concepto. ¿Qué mediría ese batímetro ahí? ¿Cómo lo harían, chicos? Vean que al final, si nos devolvemos un poquitín para echarles una mano, lo que vamos a medir es V sub m por I sub m entre 2 coseno de el ángulo de la tensión por el ángulo de la corriente. Voy a apagar la cámara para ahorrar ancho de banda. ¿Qué haríamos ahí, chicos? Profe, habría que determinar la corriente en la carga y la tensión en la misma. Me parece que la tensión podría salir como, no sé si se puede interpretar todo eso como una sola malla y sacarlo por ley de tensiones de Kirchhoff. Ok, entonces visualizando esto acá, sacarías primero la corriente. Sí, Sí, ok. ¿Cómo calcularías la corriente? podría ser la tensión de la fuente dividida entre todas las impedancias. Ok, eso está correcto. Vean que entonces, si yo sumo todas las impedancias, entonces tendría que sumar esto más esto, ¿verdad? Y esto más esto. Aquí le estoy poniendo un equivalente de 0 ohms. Entonces, todo esto sumado es 12 más 0 más 8, ¿verdad? Porque entonces la tensión, 150 está cayendo a través de todo esto. ¿De acuerdo? Está cayendo a través de todo el circuito. Por lo tanto, entonces lo que dice Andrés, ¿verdad? Sí, Es señor. que
es que entonces deberíamos sumar 12 más 8, J10 más menos J6 y 0. Entonces, al final, quitar estos rayones, estaríamos calculando la corriente como 12 más 8, ¿verdad? Eso nos da 20. Y la parte imaginaria es J10 menos J6, es decir, 20 más J4, que eso nos da un resultado de 150 sobre 20 más J4 de 7.3 con menos 11.31. Ok, ya teniendo ese valor, pues calcular la tensión que cae aquí, porque vean que esto es, a final de cuentas, la carga, esto es RL. Ok, entonces yo ocupo la tensión que cae acá. La tensión URMS que medirá mi aparatito, ¿verdad? Mi aparatito va a medir esta tensión de acá y va a medir esta corriente que fluye aquí, que ya la tenemos, es esta. ¿Okay? Entonces ahora nada más, como yo sé que a través de acá no va a bajar corriente porque esto se parece a un abierto, puedo asumir que toda la corriente va a fluir por acá. Toda la IRMS va a fluir a través de ese 8 menos J6. Entonces, es muy sencillo. Tomo este valor de la IRMS, ¿verdad? Fasorialmente. Es decir, este de acá. Y lo multiplico por esta impedancia y eso me daría el valor de la tensión. ¿De acuerdo? Entonces sería el valor que ya obtuve de la corriente por esa impedancia que está ahí. 73.5 menos 48,2 volts RMS. Teniendo estas dos, si me devuelvo a la definición, yo nada más hago ese cálculo que está ahí. ¿Ok? Entonces tomo ya sea la magnitud de RMS por la magnitud de RMS y hago el coseno, la diferencia de los ángulos para multiplicarlo y digo, bueno, ese chunche cuando yo lo conecte se va a parecer a la parte real de la potencia compleja, porque yo no puedo nada más decir, ok, bueno, puedo calcularlo así si quieren, pueden calcularlo como nada más tomar este valor, perdón, este valor de acá y este valor de acá, que sí los tenemos, multiplicarlos y luego el coseno de la división, o toman los dos fasores, que fue lo que yo hice acá, toman los dos fasores, los multiplican, sacan el conjugado y saben que la parte real de S será entonces P, ¿verdad? Pero este valor también les debería de dar, este valor les debería de dar con la multiplicación de 73.5 por 7.35 por el coseno de el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente, que son 11,31. Ahí lo corroboran ustedes, pero sin embargo, como yo lo hice, también debería dar. Ve que aquí hay varios conceptos, ¿verdad? P será igual a la parte real de la potencia compleja, que es S, y recuerden que S es igual a P más JQ, ¿ok? Entonces, yo simplemente digo, nada más le saco la parte real y listo, ya tengo P, ¿ok? Para sacar S, por definición, recuerden que es URMS por el conjugado de la corriente, RMS. Entonces, tengo que hacer toda la multiplicación y decir, ok, a esa cosa lo paso a rectangulares y lo que me dé aquí es P más JQ, ¿verdad? Entonces, aquí no se entiende. Me va a dar P más JQ, que es esto que tengo aquí adelante. Me va a dar esto, ¿ok? Entonces fue así simplemente como yo lo hice, lo tengo, vean que aquí yo lo tengo el calculillo en polares, ¿verdad? Que es esta parte de acá. Y a ese polares lo pasé a rectangulares y sé que esta parte es P. ¿Estamos claros, chicos? Todo claro, profe. Ok. Están muy calladillos, chicos. ¿Todos están entendiendo? Profe, Sí. para el conjugado del IRMS nada más se multiplica con menos. Se le pone un menos adelante. Eso es muy importante. Recuerden que el conjugado lo que significa, ¿verdad? Cuando yo hablo de un conjugado, digamos que tengo un fasor 1, ¿ok? Y ese fasor 1 está compuesto por, qué sé yo, una parte real más J, una parte imaginaria, ¿verdad? Yo sé que F1 conjugado es igual a R menos JI, ¿ok? Vean que la parte imaginaria cambia de signo. O si yo, por ejemplo, tengo F1 como C ángulo teta,
Entonces el conjugado de F1, ¿verdad? Que es un fasor 1, será C y menos teta. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo Sí, claro? sí, ya lo vi. Ok, perfecto. Vamos a dejar esto. La escritura está feilla, pero dejémoslo por acá para que les quede de nota mental ahí, ¿verdad? Bueno, entonces pero aquí hay un error. Aquí hay un error porque esto tendría que ser conjugado para que realmente se cumpla, ¿ok? F1 tal, F1 conjugado, F1 en rectangulares, F1 conjugado en rectangulares. Entonces vean que simplemente cuando conjugué ahí la IRMS, siguiendo ese mismo ejemplo, IRMS nos había dado 7.35 menos 11.31 y cuando lo puse aquí ya conjugado simplemente agarré el ángulo y lo puse positivo, ¿ok?